Vamos a comenzar la Comisión de Pleno, Derechos Sociales, Accesibilidad, Vivienda, Participación Ciudadana, Transparencia, Buen Gobierno, Cultura, Deporte, Turismo, Educación, Juventud y Fomento del Empleo. Sí. Primero vamos a ver la aprobación del acta pasada. ¿Alguna cuestión al acta? ¿Nada? Bueno, pues podemos dar por aprobada el acta sin problema. Después vamos a pasar a la parte de mociones. Como efectivamente en una de las mociones presentadas, aunque es por trámite de urgencia, hay petición de palabra de asistentes, por tener el detalle de las personas que vienen y no tengan que estar toda la comisión esperando, vamos a cambiar totalmente el orden. Vamos a irnos primero al punto extraordinario, vamos a darlo por aprobado y pasamos a esa moción extraordinaria para que se pueda intervenir por parte de las personas que han asistido y después retomaríamos la comisión. Como de todas formas hay 3 mociones, creo que podemos permitirnos, con permiso de todos los grupos municipales, este detalle a las personas que han venido. Ningún problema, entiendo, ¿no? Primero es votar la urgencia de esta moción, que además la explicamos correctamente, se iba a presentar de manera, es una moción conjunta del Grupo Málaga Adelante y el Partido Socialista, se iba a presentar de manera ordinaria, pero claro, se presentó al área de Cultura, entendía esta presidencia y de Secretaría que pertenece más al ámbito del comercio, porque donde el texto o el tema del que se trataba tiene que ver más con el área que dirige Elisa Pérez de Siles, que está en otra comisión y por eso la rechazamos. Pero claro, había varias opciones, o intentar entrar en la otra comisión, llevarla a pleno, hablamos con la otra comisión, efectivamente, yo estaba en la de Economía, iba ya cargadita, efectivamente iba cargadita de emociones e incluso con 2 puntos de urgencia. Entonces, por tener a bien y poder tratar el tema, y además agradezco la postura, en este caso, del área de Elisa Pérez de Siles, de poder tratar la comisión de este tema, no en la comisión que le corresponde, sino en otra, al lugar que ella también es miembro de esta comisión y la cual se le agradezco, pues decidimos conjuntamente los grupos pues, admitirla, aunque sea por trámite de urgencia, y tratarla. Así que votamos la urgencia. ¿Hay que votar pulsado? ¿Hay que votar pulsado o no? Sí, hay que pulsar. Sí, los 15 por unanimidad, entonces. Y ahora sí, la presentamos, moción que presenta la concejala del Grupo Municipal Socialista, doña Lorena y doña Morales, y la portavoz del Grupo Municipal Adelante Málaga, Remedios Ramos Sánchez, para la Comisión de Derechos Sociales, Accesibilidad, Vivienda, Participación Ciudadana, Transparencia, Buen Gobierno, Cultura, Deporte y Turismo, Educación, Juventud y Fomento del Empleo, relativa a compromisos adquiridos con los colectivos de la música en vivo y hosteleros. Y respecto a esta moción ha solicitado intervenir don Mario Salazar Rubio, en calidad de músico, y que teniendo en cuenta que él se ve afectado por esta moción de la que se trata, pedía intervenir. Entonces, don Mario, está usted, ¿no?, presente. Se acerca aquí el micro, pulse usted en hablar, tiene un tiempo estimado aquí de 3 minutillos para, de alguna manera, pues ponernos lo que usted quiera. Muchísimas gracias por su participación de antemano. Muchísimas gracias a usted por cederme la palabra. Yo simplemente quería decir el porqué de tanta discriminación a la música en directo en nuestra ciudad. No de ahora, por la situación actual de la pandemia. Desde hace ya muchos años nos encontramos en la dificultad de poder ejercer nuestro trabajo en los establecimientos que requieren música en directo por el simple hecho de que los requisitos que se piden para una licencia o una autorización no son flexibles ni son coherentes a la hora de ejercer la música en directo. ¿Por qué se puede tocar en un bar que tiene licencia hasta las 7 de la mañana y no se puede tocar en un restaurante que tiene de aforo de 40 a 70 personas? Se puede tocar perfectamente, lo que hay que tener es conocimiento de cómo hacerlo y poder hacerlo. La música es necesaria porque Málaga se ha puesto a un nivel cultural máximo. Y así lo representan los músicos a todos sitios donde van. Nuestro queridísimo alcalde, a nivel cultural, Málaga la ha puesto aquí. Hoy, día 22 de abril, está muriendo la cultura porque no se cede a hacer música en directo en Málaga. Esto es una pena, es una tristeza. Yo hoy no debería estar aquí, yo hoy debería estar planificando mis actuaciones del fin de semana, en mi tierra, en Málaga. Y que tenga que estar saliendo al Rincón de la Victoria, Torremolinos, Vélez Málaga, Fuengirola, Sal y tal, para hacer música en directo, porque en mi tierra no me dejan,
A mí eso me da pena y tristeza. Hay que sensibilizarse por la cultura. Málaga y la música directamente es cultura. Respetemos eso, respetemos la música en directo y sobre todo respetemos a los profesionales que nos dedicamos a ellos, que somos muchos en la ciudad de Málaga. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. El orden, el que ustedes quieran, decidan entre las dos, no me da igual, no sé cómo lo van a poner aquí es una moción conjunta, si puedes poner una persona de los dos grupos y después la siguiente a continuación, puesto que es conjunta. Empieza la señora Doña, entonces, adelante. Muchas gracias, presidente, y muchísimas gracias al señor Salazar, no solo por la clara exposición que ha hecho, sino porque con su acción en estos días ha puesto de manifiesto y ha puesto el foco en la realidad del sector musical y del resto de industrias culturales en la ciudad. En numerosas ocasiones hemos defendido que si Málaga quiere mostrar una apuesta clara por la cultura, no basta con inversiones millonarias en museos franquicias en la ciudad. La cultura va mucho más allá de esto, comenzando por no criminalizar la música. La intención de esta iniciativa, conjunta con el Grupo Adelante Málaga y la del Grupo Socialista, tiene un carácter eminentemente constructivo. Lamentamos que en primera instancia no se aceptase la moción para ser debatida en el seno de la Comisión de Cultura y este asunto, el de la problemática de que en Málaga no se pueda desarrollar actividad musical con garantía y seguridad jurídica, es algo que al área de cultura debería de preocuparle y ocuparle sus mayores esfuerzos. Saludamos que finalmente se pueda debatir este asunto, aunque haya sido por la vía de urgencia, y esperamos que el acuerdo sea apoyado de forma unánime. No cabe duda de que se trata de un tema transversal, en el que están implicadas muchas áreas, como comercio, medio ambiente, seguridad, los 11 distritos, porque no podemos olvidar que la cultura ha de llegar sin cortapisas a cada rincón de la ciudad y que la música es cultura. Lo que no puede ser es que en esta ciudad sea más fácil hacer una fiesta ilegal que un concierto o un evento cultural. Ustedes solo le han puesto trabas hasta ahora a la cultura viva y eso, en una ciudad que se dice de la cultura, es como llamarse demócrata y pactar con Vox. Es poco menos que sonrojante que en nuestras localidades vecinas, sus ayuntamientos, como ha puesto de manifiesto el señor Salazar, además de diversos signos políticos, hayan sido capaces de articular la normativa para facilitar la actividad musical y que la sexta ciudad más grande de España, Málaga, capital de la provincia, fuente de tanto talento, no solo no haya sido capaz de hacerlo hasta la fecha, sino que con su inacción esté propiciando situaciones tan límites como la que puso de manifiesto el señor Salazar el pasado 7 de abril con su huelga de hambre a las puertas del consistorio. Señora Losada, por favor, tómense en serio la cultura en la ciudad. Trabajen en ello de la mano del sector de las industrias culturales y colectivos. De hecho, tenemos el marco perfecto, la Mesa de Rescate Cultural, aprobada por unanimidad en el Pleno de junio del año pasado y de la que nunca más se supo. Tenemos recursos. Un mero ejemplo. Con una 15ª parte del presupuesto para museos franquicia, 1 millón de euros, podemos darle la vuelta a la cultura en la ciudad, con una apuesta clara y decidida. Solo con lo que nos cuesta a los malagueños, por ejemplo, utilizar el nombre de Pompidou, lo tendríamos. Es solo un ejemplo. Señoras y señores del equipo de Gobierno. Sí, adelante. Señoras y señores del equipo de Gobierno, cumplan su compromiso con el sector, tal y como trasladaron la tarde del 9, y que la música no se vuelva a criminalizar nunca más en Málaga. Que sus profesionales puedan ejercer su trabajo con seguridad y que el resto de la ciudadanía y turistas, que a buen seguro pronto podrán volver a visitarnos, podamos disfrutar de ello. Hagamos honor al poema Andalucía de Manuel Machado y que Málaga vuelva a ser Málaga canta ahora. Por parte de Adelante Málaga, señora Macías. Sí, muchas gracias, señor presidente. Darle las gracias a Mario Salazar por su intervención y por su emoción a la hora de hablar, yo creo que de lo que siente, del arte. Darle las gracias también a los colectivos y a los músicos y a los artistas y a las artistas que están alzando la voz para defender la cultura. El sector de la cultura es uno de los más afectados por esta crisis que ha ocasionado la pandemia. Es uno de los grandes afectados y también es uno de los grandes olvidados. Por todas las administraciones, por este ayuntamiento también. La cultura es fundamental para la vida.
¿qué hubiese sido de nosotros y de nosotras sin cultura en el confinamiento? La cultura cura y en el confinamiento lo pudimos ver y lo pudimos sentir. Hoy volvemos a hacer desde nuestro grupo municipal, desde Podemos Izquierda Unida, conjuntamente con el Partido Socialista, un llamamiento al equipo de gobierno a invertir, a cuidar y a proteger la cultura en general y, en concreto, a facilitar las actuaciones en vivo, como reclama el colectivo. El 7 de abril, Mario Salazar iniciaba una huelga de hambre a las puertas de este ayuntamiento. Sin duda, un acto desesperado ante la situación que estaba viviendo en Málaga el sector artístico y, en concreto, de la música en directo. Los apoyos fueron multitudinarios de artistas, de colectivos. Fue inmediato el apoyo que recibió Mario, y Mario se ha convertido en esa voz del sector cultural que se siente maltratado y olvidado. En 2018, la Junta aprobó un decreto, el decreto 155, aprobando un catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos en Andalucía. Este decreto facilita a los ayuntamientos a que adapten su ordenanza para poder hacer espectáculos en vivo de pequeño formato y de forma habitual. Este es el compromiso que artistas, cantaores, personas del mundo del espectáculo están pidiendo a viva voz y hasta en huelga de hambre a este equipo de gobierno, que adapte la normativa para que puedan trabajar. Es tan sencillo como eso. Y yo creo que, de verdad, lo pienso, que lo van a hacer o que lo van a intentar hacer. Y esperamos ese compromiso hoy aquí, que el equipo de gobierno escuche a los artistas, que se pongan a trabajar de forma intensa y que modifiquen esa ordenanza y les permita desarrollar su actividad cultural en esta ciudad. Porque, como bien decía Mario, la ciudad sin cultura pues no sería Málaga. Málaga sin cultura no sería la misma. Y la cultura es muy amplia, por eso hemos traído esta iniciativa aquí. Sí, adelante. La cultura es muy amplia, no solo son las actuaciones en vivo en los locales, que técnicamente puede hacer al área de comercio, pero que es que estamos aquí en el área también de cultura. Y aquí sí que me quería dirigir a la señora Lozada, que es la que tiene o la responsable del área de cultura. La cultura hay que defenderla con presupuesto. En la comisión anterior se hizo una modificación de crédito de 7 millones de euros y para la cultura iba una cosita muy pequeñita y muy insignificante. Y se hace cumpliendo los compromisos que se adquieren. Y ahí voy a hacer también mención a esa mesa de rescate de la cultura que se aprobó el 25 de junio por unanimidad en el pleno de este ayuntamiento y que no ha tenido ni una reunión a la fecha de hoy. Escuche a los colectivos, apoye a los colectivos y inviertan, protejan y cuiden la cultura. Por parte de Ciudadanos, la señora Lozada. Gracias, señor presidente. Bueno, compartimos absolutamente la preocupación por la situación de la cultura, que efectivamente no solamente es el sustento del alma, sino que evidentemente genera muchísima actividad económica, más del 3% del PIB nacional, y articula muchísimo empleo entre artistas, salas, empresas técnicas. Y como responsable de cultura, pues nos hemos volcado desde el primer momento de la pandemia en poner en marcha, dentro de nuestras limitaciones presupuestarias, el plan Málaga Cultura Reactiva. El verano pasado, por ejemplo, hicimos Moraga Sound, hicimos El Terral, hicimos las Noches de Gibralfaro, sumadas a actividades que ya estaban organizando el área de fiestas y que supusieron que un centenar de grupos y de artistas y compañías malagueñas pudieran actuar en su ciudad en espacios abiertos, en el skatepark, en el Eduardo Con o en los jardines Pipi. Bueno, quiero reconocer además el trabajo que han realizado muchos promotores privados en nuestra ciudad. Ahí está la Cochera Cabaret, la Sala Trinchera y otros tantos espacios que no dejan nunca de pelear y que suman esfuerzos a los de nuestros teatros públicos. En muy poquitas semanas va a comenzar el Festival de Málaga con Málaga de Festival, MAF, que también supondrá pues, bastantes contrataciones en el tejido local y oportunidades. Y en cuanto a la actividad en los locales hosteleros, me consta que se están haciendo esfuerzos
depende del área de comercio, ustedes lo saben perfectamente, y facilitando trámites, declaraciones responsables y, en todo caso, actuando siempre de conformidad con lo establecido por la ley, que es por la que nos debemos regir. En cuanto a las reuniones de la cultural, se han hecho varias mesas de trabajo. El problema es que los sectores que han participado en cada vez que ha habido una reunión, les he preguntado si querían que estuvieran representantes políticos y me han dicho que no, que era una reunión técnica y que no querían ver a representantes políticos, que era una reunión de trabajo. Por lo tanto, que no estén ustedes en las cosas no significa que no se lleven a cabo. Y ya por terminar, señora Doña, ha dicho usted que democracia es como hablar de democracia y pactar con Bildu. ¿Le he entendido? ¿Le he entendido bien? Muchas gracias. Parte del equipo de gobierno, Elisa Perdesile. Gracias, presidente. Bueno, lo primero, aclarar algo que yo creo que es importante y yo creo que además es incuestionable, y es que este ayuntamiento no criminaliza a nadie, ni músicos ni no músicos. Es decir, nosotros nos limitamos, como no puede ser de otra manera, a aplicar la ley. En este caso, la Ley de Espectáculos Públicos, que además no es una ley, no es una ordenanza municipal, es una norma autonómica, como ustedes saben bien, entre otras cosas porque hay que aplicarla con garantía, ¿vale? Y eso es lo que venimos haciendo y yo creo que eso es el punto de partida, ¿no? Sí es cierto que partiendo de esa ley, la Junta de Andalucía, en el año 2018, finales del año 2018, emite un decreto, ustedes mismos lo han mencionado, el decreto 155, que viene a flexibilizar precisamente la oportunidad o la posibilidad de celebrar espectáculos llamados de pequeño formato en bares y en restaurantes. Dan a los distintos ayuntamientos un plazo de 18 meses para adaptarnos, para decir si queremos o no la aplicación. Le aclaro también que no es necesario aplicar ni adaptar la ordenanza municipal, es simplemente adaptarnos o no a los condicionantes del propio decreto. Pero es cierto que ni este ayuntamiento ni ningún otro lo hace porque efectivamente lo hizo, mejor dicho en aquel momento, porque los términos del 155 eran muy ambiguos. De hecho, la mayor parte de los ayuntamientos trasladamos escrito diciendo que por favor aclarasen los términos de este decreto, y así lo hizo también el ayuntamiento, algo que hizo la actual Junta de Andalucía en el año 2019. Aclaró los conceptos que le pedía este ayuntamiento y además dio aún más posibilidades de flexibilización de esta oportunidad. De 12 actuaciones en vivo se pasa a 24, entre otros condicionantes, como digo, de flexibilización, como por ejemplo ampliar también el horario de terraza, algo que a lo que también se acogió este ayuntamiento en un escrito que remitimos, en un informe que remitimos el día 21 de mayo del año 2020, con un argumento principal que yo les leo textualmente, que es el que aparece en el documento que remitimos a la Junta de Andalucía. Dice: se muestra conformidad al borrador remitido, siendo adecuado y conveniente para atender las nuevas situaciones que se van a plantear cuando finalice la declaración del estado de alarma, para facilitar la recuperación del sector económico y empresarial. Es decir, nosotros nos acogíamos al 155 desde el mes de mayo y nos acogíamos además en los términos más amplios, no solamente en cuanto al tema de la música en vivo, sino también en cuanto a otras oportunidades de flexibilización, como es el tema de terraza. Por tanto, desde el mes de mayo está colgada en la página web de este ayuntamiento el enlace para que todos los bares, los restaurantes pudieran tramitar sus solicitudes de licencia activa. Sí, adelante. Actividades eventuales, algo a lo que además se han acogido ya muchos bares y restaurantes en la ciudad que han tramitado convenientemente sus solicitudes, no siendo el caso de los dos supuestos concretos a los que aludía el músico interviniente. En ningún caso esos dos bares y restaurantes habían tramitado absolutamente nada. Por tanto, es lógico que por muy eficaz y muy eficiente que sea este ayuntamiento, lo que desde luego no tenemos es la bola de cristal. Es decir, si no se tramita, nosotros no podemos autorizar. Y luego ya continúo en el segundo término, en la segunda intervención, aclarando
los compromisos, no compromisos derivados con la aplicación del 155, que fue exactamente lo que yo le expliqué en aquel momento a Mario. No son compromisos personales, ni muchísimo menos, son compromisos que tienen que ver con la aplicación estricta de lo que marca el decreto 155, que es lo que venimos haciendo. Le expliqué lo que venimos haciendo, no compromisos que estamos asumiendo. Lo que sí le decía, y era mi compromiso, que es lo que venimos trabajando, y además ya está colgado en la página web, ustedes pueden verificarlo echando un vistazo a la página web del propio ayuntamiento, era en facilitar esa documentación para que los bares y restaurantes puedan tramitar no solamente sus actividades eventuales, sino sobre todo saber perfectamente en qué casos no necesitan de esta tramitación porque ya cuentan con un nivel de insonorización superior al que requieren las actividades de pequeño formato. Pero bueno, este tema lo aclararé en el segundo término. Ya el orden me da igual, señora Macías, señora Doña, que ustedes quieran. Señora Macías, entonces, venga. Sí, muchas gracias, señor presidente. El decreto 155 lo deja claro en el punto 14. Este ayuntamiento lo que tiene que poner es las herramientas al alcance de aquellos hosteleros que quieran hacer uso de esas actuaciones en vivo de forma habitual y de pequeño formato, si es que no hay que solicitar nada. Entonces, ¿por qué se le persigue? Es un poco contradictorio, ¿no? En otros ayuntamientos se está dando la música en directo acogiéndose a este decreto, y le pongo por ejemplo Torremolinos, y no está teniendo los problemas que están teniendo los músicos aquí en Málaga. Verá usted, señora Losada, la mesa de rescate de la cultura no se ha convocado. Usted habrá convocado particularmente a cierta gente de la cultura, pero no ha convocado la mesa en sí. Y no es porque estemos los grupos políticos de la oposición, es que no lo ha convocado usted y así no lo Sí, sigue usted. Y así nos lo transmiten colectivos como la Plataforma de Industrias Culturales y Creativas u otros colectivos que se quejan, con razón, de que esa mesa no se haya activado cuando era una mesa de rescate de la cultura que se aprobó en junio del año pasado. Entonces, la cultura hay que creérsela, porque si no nos la creemos, o si lo que defendemos es una parte de la cultura, que son esos museos franquicias, que aquí se potencian muchísimo, 16 millones de euros, pero no nos creemos la cultura de base, pues tenemos el problema que nos estamos encontrando y debatiendo aquí hoy. Y que vamos a seguir debatiendo, porque vamos a seguir trayendo iniciativas para apoyar la cultura de base en esta ciudad. Y ya para terminar, sí que le quiero hacer un ruego, que solucionen esta casuística concreta, porque de verdad que necesitan trabajar, necesitan comer y además se comprometen a hacerlo, cómo no, con todas las garantías sanitarias y con todas las garantías administrativas. Sí, para terminar la frase, si quiere usted. Asegurando, pues como siempre viene haciendo la cultura, de que es responsable y que la cultura es segura. Señora Doña. Bueno, pues no ser muy reiterativa. Efectivamente, el que la mesa no se haya reunido no es porque no hayamos estado nosotros ni nosotras, sino porque así nos han trasladado diversos colectivos, no es por otra cosa. Así que espero que sí que se haga, porque es verdad que es un foro que nos dimos todos y aprobamos por unanimidad, señora Losada. Y señora Pérez de Sile, nos ha manifestado usted su posicionamiento de voto de su intervención. Entiendo que va a ser en afirmativo y de verdad espero que así sea, porque ese era el sentido y la intención de esta iniciativa. Por eso tenemos un acuerdo en el que les planteamos simplemente que se cumplan con los compromisos adquiridos con el sector. Un sector que están representados hoy aquí en este salón de plenos por el señor Salazar, pero que lo están siguiendo de primera mano el numeroso grupo de personas que hay en la puerta del ayuntamiento, del colectivo de artistas que están siguiendo el debate de esta iniciativa con mucha preocupación, con mucha atención. Sí, adelante. Porque en ello les va el desarrollo de sus vidas personales y profesionales. Así que tome usted la mano tendida de estos grupos, de verdad que es totalmente positivo, totalmente constructivo, y hagamos que Málaga de verdad pueda ser una capital cultural de las culturas vivas. No las machaquemos más, por favor. Señora Losada.
Gracias, señor presidente. Bueno, por posicionar el voto vamos a apoyar esta moción porque efectivamente estamos a favor, y lo hemos dicho reiteradamente, de que se pueda hacer música. Evidentemente hay que estar bajo el criterio y los parámetros que establece el artículo 155, pero bueno, si no están claros los trámites habrá que explicarlos mejor, y estamos de acuerdo, si estamos en eso es en lo que estamos precisamente. Por lo tanto, respecto a la mesa que me indicaba, mire, lo que aprobamos en el Pleno, yo les dije, está existiendo una mesa de reuniones, y esa mesa va a seguir haciendo reuniones. Unas veces estarán unos y otras veces estarán otros, igual que en el Foro del Deporte que inauguramos el otro día, empezaron una serie de participantes y cada foro irá variando. Eso no significa que no se esté llevando a cabo. Nada más, muchas gracias. Señora Pérez. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero, aclarar a la señora Macías el artículo 14, al que alude, en concreto, además ustedes lo copian perfectamente, habla de establecimientos de ocio y de esparcimiento. Hablamos de grupos distintos, forman parte del epígrafe diferente en el IAE, tienen regulación distinta. Estos supuestos a los que usted se refiere son el grupo 677 y, en concreto, los bares y restaurantes, que es de lo que nos trasladan en el día de hoy los artistas, son epígrafes del 671 y 673, es decir, estamos hablando de cosas distintas. No obstante, para quien pudiera incurrir en confusión, como hacen ustedes en su iniciativa, ya está todos los supuestos perfectamente identificados y aclarados en la página web. No es que estemos haciendo, es que ya está colgado en la página web. Ustedes pueden echarle un vistazo y yo les ruego que le haga. De todas formas, sí que comparto algunas cuestiones que ustedes han trasladado aquí en esta mañana. Y efectivamente el sector es la situación de agonía que está sufriendo el sector. Hace muy poquitos días el Sindicato Nacional... Sí, adelante. Plantear una enmienda de adición aludía a la pérdida de más de 4.000 millones de euros solo de facturación en la música en vivo. Es decir, han dejado de facturar casi un 64% de lo que venían facturando. Y decía el Sindicato Nacional de Artistas, le leo textualmente, decía: este Gobierno nos ha vendido una ayuda específica para el sector que nada tienen que ver con el sector. Es decir, yo les recomiendo, si es que ustedes quieren ayudar al sector de la cultura, que aprueben una enmienda de adición que les leo textualmente. Les planteo como enmienda de adición instar al Gobierno de España a la promoción urgente de un plan integral de promoción de los sectores culturales, adaptado a las necesidades concretas del sector cultural, que facilite las necesidades administrativas y atienda económicamente su especial vulnerabilidad en esta situación de crisis económica. Es decir, si ustedes quieren ayudar al sector, verdaderamente aprueben esta iniciativa. No se queden en el chocolate del loro, porque estos son actividades eventuales, y trabajen un plan integral que ayude al sector de la cultura atendiendo las circunstancias concretas del sector de la cultura, empezando por el IVA. Estamos en una situación de excepcionalidad. Ustedes tienen que rebajar el IVA para hacer la cultura accesible en este momento a todos. Si de verdad quieren ayudar, empiecen por ahí. Esto es el chocolate del loro. Esto no les soluciona el problema a los artistas ni de nuestra ciudad, ni de nuestra comunidad autónoma, ni, por supuesto, de nuestro país. Entiendo que podemos pasar entonces a votar, o alguna cuestión por su parte. Sí, por eso digo, pues si necesitan alguna aclaración. Sí, adelante, cualquiera de las... Sí. Señora Macías. Sí, si ahora Lorena necesita, pues que... bien, el tema de los presupuestos, las ayudas, lo hemos debatido aquí muchas veces, ya lo he dicho anteriormente, hemos traído mociones para pedir un mayor esfuerzo por parte de todas las administraciones, también del Gobierno central. Pero, pero lo que le quería decir, señora Pérez, decirle que las comunidades autónomas también tienen competencia y les compete. Y hay comunidades autónomas que han puesto en marcha planes integrales. No, entonces, yo le voy a... Sí. Si usted quiere, debatimos de las ayudas del Gobierno autonómico. Es que ha puesto ayudas para los artistas. Es de las pocas comunidades autónomas que lo ha hecho. Vamos a intentar... Yo le pido un plan integral que es competencia del Gobierno de la Nación. Señora Pérez, vamos a intentar eso. Señora Macías, vamos a concretar, digo, para no abrir otro turno y tal, que a lo mejor haría falta 10 turnos más, pero es que el tiempo el que es. Yo entiendo que les guste debatir, pero vamos a intentar ajustarnos, ver concretamente, aceptamos o no aceptamos, damos una pequeña explicación sobre la enmienda, señora Macías, y nosotros.
Estaba haciendo una pequeña Gracias. explicación para hacerle una enmienda a su enmienda. Es que incluyamos también a la Junta de Andalucía, porque también es competencia y yo creo que mientras más mejor. Entonces, era eso. ¿De acuerdo? Vale, señora Doña, ¿añadir algo? Simplemente en la línea de lo que ha expuesto la señora Macías, que si incluimos a la Junta de Andalucía no tendremos ningún tipo de problema, pero también quiero dejar algo claro y quiero ponerlo en evidencia. La iniciativa y lo que nos ha pedido el sector de que nos hagamos altavoces de ellos es que ellos no quieren ayuda, ellos lo que quieren es trabajar. Por eso traíamos esta iniciativa y por eso no hablamos de ayuda. Sí. Que para trabajar, que es precisamente lo que nos piden, para aclarar lo mismo que ha hecho su compañera, estoy haciendo lo mismo. No se ofenda, si Señora estamos Orellana, trabajando por lo estamos mismo, aclarando. de verdad. Le Estamos estoy defendiendo pidiendo lo a todas las mismo. partes que aclaren, pero que aclaren Claro. para ver si somos capaces de llegar a un consenso. Señora Orellana, que yo creo que a todos nos interesa, a ver si somos capaces. La señora Macías ha Claro, planteado estos ahí señores, una cuestión. Venga, por favor, guardamos silencio y dejamos a las proponentes, ¿sabe? Dejamos a las proponentes se pongan de acuerdo. Venga, señora. Por eso precisamente que quieren trabajar, le pedí ese plan integral, un plan que se adapte a los condicionantes de estos señores, de estos artistas. Las ayudas que ustedes han trabajado, por ejemplo, le exigen que estén dados de alta 2 meses seguidos, algo que para estos señores es un lujo. Yo lo que le pido es un plan integral para que efectivamente puedan trabajar, pero atendiendo a lo que ellos realmente necesitan. Y no se ofendan, es competencia del Gobierno central. ¿Que ustedes quieren que le incluyamos a la Junta de Andalucía? Lo incluimos sin ningún problema, porque de hecho ¿Admite ya lo entonces, están señora Pérez, haciendo. admitimos lo de la Junta de Andalucía? Sí, Lo admite. claro que sí. Perfecto. Macías, señora Macías, admite, señora Doña, si quiere, perfecto. Entendemos que así podemos. Vale, así podemos llegar a votar. Señora Losada, algo que añadir, que no le he dado la oportunidad. De acuerdo. Pues entonces, pasamos entonces a votar la moción con el acuerdo y agradeciendo el esfuerzo de las proponentes de todas las que han intervenido. Se entiende entonces aprobada con una enmienda propuesta del equipo de gobierno de adición. Lo pongo, lo dejo. Vale. Pasamos a la siguiente, ya las mociones ordinarias que venían en el orden del día. Pasamos a la moción del Grupo Municipal también Socialista, a la consideración de la Comisión de Pleno sobre un plan de empleo joven. Señor Orellana, ¿puede ser? Adelante, señor Orellana. Gracias, señor presidente, y buenas tardes a mis compañeras y compañeros de corporación y a todas las personas que siguen esta comisión. La expresión generación perdida nace tras acabar la Primera Guerra Mundial, haciendo referencia a esa generación que alcanzó la mayoría de edad durante la guerra y se refería a su espíritu desorientado, errante y sin dirección de muchos de los supervivientes de la guerra. Tras la crisis de 2008 se extendió el uso de esta expresión de generación perdida al abordar la situación en la que se encontraba la juventud, los múltiples obstáculos a los que se enfrentó esta generación en su tarea de transitar a la vida adulta. La huella de la crisis se dejó sentir en todos los ámbitos. Ahora son incuestionables el deterioro en su situación laboral, con grandes problemas para entrar en el mercado del trabajo, la reducción de salarios, el incremento del trabajo temporal, las dificultades con las que se encontraron para avanzar en su autonomía, la emancipación bajó en picado al reducir los ingresos y la capacidad de gasto, aumentando la dependencia respecto a los padres y las madres, y retrasaron las decisiones sobre la reproducción. El resultado de esta difícil situación socioeconómica fue devastador en la transición para los jóvenes. No me hace falta respaldar esta exposición con datos ni con estudios, porque lo que estoy contando lo hemos vivido los que estamos entre los 30 y los 40. Y los que sois mayores lo habéis visto y probablemente lo hayáis vivido a través de vuestros propios hijos. Pero aún así, voy a incidir en lo siguiente. Las consecuencias de una crisis al inicio de la carrera laboral pueden prolongarse hasta 20 años según algunos estudios. En Estados Unidos se calcula que por cada 1 punto porcentual en la tasa de desempleo, los recién graduados pierden 7% de sus ganancias al comienzo de sus carreras y el 2% de sus ganancias hasta casi 2 décadas después. Como ya he dicho, todo esto afectará a su vez cuando sean padres y madres,
en sus ahorros para la entrada de una compra de una vivienda o incluso en su jubilación. Lamentablemente, la pandemia está haciendo que la historia se repita. Según una investigación sobre cómo ha afectado la pandemia, el confinamiento, a los españoles entre 15 y 29 años, un 60% destaca que empeorarán las oportunidades laborales y de futuro especialmente para ellos. Y 4 de cada 10 imagina su futuro en el paro o con dificultades para encontrar trabajo. No podemos olvidar que hay una generación que cumplió la mayoría de edad durante los años de aquella crisis, que es hoy una generación entre dos crisis, algo excepcional que supera con mucho la expresión de generación perdida. Esto va a marcar un futuro, su futuro, y el de toda nuestra sociedad. Hay que recordar que Fátima Báñez, ministra de Empleo del Partido Popular, señalaba como espíritu emprendedor o movilidad exterior el hecho de que los jóvenes tuvieran que emigrar para tener un trabajo. No debemos caer en el mismo error de abandonar. Sí, señora Llana, adelante. Gracias. No debemos caer en el mismo error de abandonar de este modo a nuestra juventud. Tenemos que pensar en la relevancia que la política y los servicios públicos van a tener a partir de esta pandemia para ellos y para ellas. Por eso, este Grupo Socialista pedimos que entre todas y todos aprobemos que dentro del plan de empleo municipal pactado presupuestariamente se destine al menos 1 millón de euros al plan de empleo joven. Y por eso agradezco también la enmienda del señor Verdes, que nos recuerda que el presidente del Gobierno, el Gobierno de esta nación, haya expresado su compromiso de invertir 750 millones de euros en iniciativas que favorezcan el empleo juvenil. Por eso agradezco la enmienda y la acepto y que llegue cuanto antes. Y acabo esta petición de aprobar esto en nuestro ayuntamiento emulando al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. No nos podemos permitir otra generación perdida. Gracias. Señora Losada. Gracias, señor presidente. Bueno, el Grupo Municipal de Ciudadanos comparte y coincide en la preocupación por las altas tasas no solo de desempleo juvenil, sino también de precariedad, pues lo que conlleva serias dificultades para emprender un proyecto vital. Ustedes lo dicen en su propia moción, que se inicia a la edad de 29 años la emancipación como media, ¿no? Y además es cierto que hay toda una generación que solo ha conocido crisis, es cierto. Cuando habíamos empezado a rehacernos de la del 2008, pues ha llegado esta pandemia y es un drama. Por lo tanto, todo lo que pueda hacer este ayuntamiento, bueno será y será bienvenido. Así que votaremos que sí al punto primero de su moción. Y sí que quiero destacar, porque me parece de justicia, el esfuerzo que está haciendo la Junta de Andalucía, que ha consignado 20,25 millones de euros para el Instituto Andaluz de la Juventud, a los que se sumarán distintas medidas del fomento del empleo juvenil, que se van a reforzar especialmente los apartados de formación. Bueno, por otra parte, Andalucía Emprende también va a contar con un presupuesto de 40,51 millones en el que tendrá pues, un especial peso a actuaciones para promover la cultura y la actividad emprendedora, 36,7 millones. Y también pues, la mejora de los servicios que presta la Fundación, centrada sobre todo en el uso de las TIC. Empleo está además preparando una nueva convocatoria de ayudas para las personas que inicien de nuevo la actividad, que comiencen la actividad con incentivos de hasta 5.000 euros por beneficiario y que va a contar con 9 millones de euros con un presupuesto que va a alcanzar en global los 2.000 trabajadores por cuenta propia. Bueno, por ejemplo, las mujeres menores de 35 años, un colectivo realmente pues que acapara este problema, ¿no? y tiene tasas mayores, pues se van a fijar ayudas de 5.000 euros si la solicitante es menor de 35 años. Y igual en el caso de los hombres si son menores de 30 años. En definitiva, que creo que el Gobierno central también debe de cumplir con el anuncio de invertir 750 millones en políticas de empleo joven, que se anunciaron hace unos meses, pero todas las administraciones en esto tenemos que ir a una. Muchas gracias. Señora Macía o señora Ramos, adelante. Buenas tardes a todos y a todas los compañeros de la comisión, en los que no he visto anteriormente.
Vamos a apoyar esta moción del Partido Socialista. Estamos completamente convencidas que es necesario porque estamos ante la generación más preparada de la historia de España y también la que peores condiciones laborales está teniendo. Están viviendo peor que sus padres. No tienen condiciones de trabajo dignas, son víctimas pues, de empresas que no tienen escrúpulos en aplicar las sucesivas reformas laborales y, por tanto, ofrecerles los contratos más precarios que puedan, obligando a echar muchas más horas y obligando también a cobrar unos salarios más bajos por ello. También a cotizar, por supuesto, más bajo a la seguridad social. Eso propició en su momento que jóvenes muy preparados y preparadas tuviesen que emigrar fuera de nuestro país, tuviesen que buscar trabajo fuera. Y eso tiene también unas consecuencias y vamos a recordarlas. ¿Recuerdan ustedes, bueno, no hace tanto, o sea que llevamos un año de pandemia donde era difícil encontrar personal sanitario, tanto médicos como enfermeros, enfermeras, etcétera, porque habían tenido que irse a trabajar fuera? Nuestro personal sanitario es de los que mejores formados están de Europa y le hacían mejores contratos en Europa que en España. Por tanto, la situación de pandemia hizo que fuese muy dificultoso contratar personal. ¿Por qué digo esto? Pues porque es un ejemplo en la punta del iceberg de lo que está ocurriendo con la gente joven de nuestro país. Si nos vamos, la misma moción lo dice, aterrizamos en Málaga y las características del empleo joven son la mayor temporalidad, menor duración en los contratos y un índice de paro preocupante. La tasa de desempleo de mayores de 25 años supera el 40% en España y el 52% en Andalucía. La situación en Málaga es peor. Tenemos un paro juvenil 12 puntos por encima de la media española. Por tanto, entendemos que esta moción es muy oportuna. Tenemos que ayudar a nuestra gente joven, tenemos que ofrecerles planes de empleo y dar esperanza a una generación que los servidores públicos tenemos que negarnos a dar por perdida. Es una generación que se ha esforzado en formarse, que sus padres también se han forzado en darle una formación y los que por decisión propia o por carencia de recursos, por lo que sea, no tienen esta formación, por supuesto, tampoco pueden ser carne de la precariedad más absoluta en sus contratos. Señor Verde. Gracias, presidente. Efectivamente, señor Orellana, no le quito ni una coma ni a su exposición de motivos in voce que ha realizado, ni al punto que ofrece en la moción. Le agradezco que acepte la enmienda de adicción en este sentido, porque, como bien ha comentado antes la portavoz del Grupo Ciudadanos, se trata de que todas las administraciones sumemos. Y es por eso, además, que no quitando ni un pero ni una coma de su moción, ni siquiera de su cuerpo positivo, que muy bien ha relatado en la última parte de su intervención la señora Remedio, cuando comentaba, pasa que le faltaba la última frase, todos esos datos que son catastróficos. La tasa de temporalidad en 2018 entre jóvenes de 18 y 26 años se situó en el 77,8% en Andalucía, 6 puntos más que la media de España, cuando Europa se situó en el 43,3% a nivel europeo. Fíjense, antes de la crisis, antes de la pandemia, año 2018, ya estaba demostrado que aquí en esta comunidad autónoma el sistema que se estaba desarrollando para implementar, para acceder al mercado laboral por parte de los jóvenes, no funcionaba. Eso tenemos que cambiarlo. Los andaluces lo tuvieron claro, porque fíjense, a finales de 2018, a quien corresponden esos datos es al Gobierno socialista, y por eso pidieron el cambio. Por eso, a partir de mediados de enero, gobierna el Partido Popular junto con Ciudadanos, y estas cifras pues mejorarán evidentemente. Pero no solo eso, cuando hacemos referencia a cuáles son los inputs derivados de esa crisis del año 2008, como bien ha referido el señor Orellana, crisis en la que nos metió, enfangó,
no hubo brotes verdes, precisamente su líder nacional por aquella época, el señor Rodríguez Zapatero, ¿se acuerdan? Y es precisamente el Partido Popular el que 3 años después de comenzada esa crisis, derivada precisamente por un gobierno nefasto y recordado, por desgracia, como bien ha dicho el señor Reñana, por todas las generaciones, la suya y la mía, somos casi de la misma época contemporánea en cuanto a nuestro nacimiento. Fíjese, vino el Partido Popular y, como bien dice la señora Doña en la moción anterior, los jóvenes tampoco pedían ayudas, pedían trabajo. ¿Y cómo lo hacía el Partido Popular? Complemento salarial de 430 euros para menores de 30 años en contratos de formación, bonificación de 3.000 euros para empresas que conviertan los contratos de formación en indefinidos, ampliación de la tarifa plana para autónomos de 6 meses a 1 año, aumento de 282 millones de euros en presupuesto en becas, ayudas para el alquiler para menores de 35 años, ayudas para la compra de vivienda y rehabilitación en municipios de menos de 5.000 habitantes para intentar empezar a paliar ese problema de la despoblación en ciertos municipios. Fíjense, las claves estaban ahí. Entonces, ahora, cuando vengan, que yo estoy pero súper convencido. Sí, para terminar. Estoy más que convencido que cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el foro de Davos, allí por el mes de enero, se comprometió a que vendrían 750 millones de euros destinados precisamente para atajar el paro estructural que tenemos los jóvenes en España en general, en Andalucía y en Málaga en concreto, serán una realidad. Lo que les pido es que, por favor, no vayan a versarlo en el modelo que tuvieron aquí en Andalucía, que insisto, que además ustedes mismos reconocen que nos llevó a ser la peor comunidad autónoma en este sentido. Muchas gracias. Señor Llana. Gracias, señor presidente. Agradezco, señor Verdes, que no cambie ni una coma ni de mi exposición de motivos, ni de mi alocución del día de hoy, ni del acuerdo de la moción que yo presento. Se lo agradezco. Aunque a mí sí me gustaría modificar su enmienda para incluir también a la Junta y que la Junta cumpla con sus compromisos también anunciados lo antes posible. Si me admite esa moción, pues esa enmienda, su enmienda de adición, pues se lo agradezco. Yo quería recordar, a un amigo para ejemplificar esta crisis en los jóvenes, pero primero le voy a decir que diferimos mucho y creo que se ha equivocado al culpabilizar a Zapatero, que fue un gran presidente de aquella crisis. Creo que todo el mundo no se ría, que es algo muy serio. No se ría, por favor, que es algo muy serio. Creo que todo el mundo sabe sobradamente que aquella crisis se originó con una crisis financiera mundial. Sí, para terminar, señor Llana. Y con el estallido de una crisis inmobiliaria, el estallido de la burbuja inmobiliaria, una burbuja que ayudó a inflar precisamente la reforma de su presidente Aznar, ¿vale? Pero dicho esto, quiero focalizar que el problema no es aquello, no quiero politizar sobre aquello, el problema son los jóvenes y quiero recordar que yo tengo un amigo que es logopeda, trabajo sanitario, formado, que incluso da clases en la universidad, pero que en la parte clínica, fuera de la formación del sector de educación, mi amigo tiene un contrato que son de 13 horas semanales. Por supuesto, trabaja muchas más. Y que las empresas se dedican a utilizar el complemento de horas, la bolsa de complementaria, para ampliar o reducir los horarios. Esto es la precariedad que viven nuestros jóvenes. Sí, para finalizar. Y estoy hablando de jóvenes altamente formados y tan altamente formados que tienen altísimas capacidades para incluso formar ellos a nuestros profesionales y a nuestros jóvenes. Esto es dramático y creo que el debate debe centrarse en nuestros jóvenes y en lo que pueden hacer las instituciones públicas por ellos. Gracias. Necesaria segunda intervención. Adelante. Actualizar una cosa acerca de mi intervención y la precariedad a la que nos ha traído las sucesivas reformas laborales. Y ya que estamos hablando de un poco de historia, pues vamos a hacer historia, nos vamos a ir al 2012 y la reforma laboral de Mariano Rajoy. Esta reforma laboral
que fue la que más impacto ha tenido, porque fue facilitar y abaratar el despido. Antes del 12 de febrero del 2012, el despido de referencia era el improcedente con indemnización de 45 días por año. Con la reforma laboral no solo bajó esa cantidad a 33 días, sino que además el despido de referencia pasó a ser el procedente, el de 20 días por año, porque con el nuevo redactado de la reforma se le ponía más fácil a las empresas despedir por causas económicas procedentes. O sea que la situación de precariedad en los contratos, la situación de precariedad laboral que están sufriendo nuestros jóvenes, aparte del paro, de lo que estamos viendo Sí, para terminar, señora Ramos. cuando el índice de paro tiene mucho que ver con las sucesivas reformas laborales que hemos sufrido en este país. Señora Losada, ¿alguna intervención? Señor Verde. Gracias, presidente. Señora Ramos, aproveche que puede cambiar la historia y que ya llevan unos cuantos años gobernando en el Gobierno de la Nación y si ven que la reforma laboral es tan mala, en vez de sacar pecho de ella, cada vez que se sientan con cualquier micrófono a decir que la ayuda que ha dado el Gobierno es precisamente los ERTE, figura creada por esa reforma laboral. Oiga, madre de amor hermoso, yo creo que cambien la historia, cambien esa reforma laboral, pero no vengan aquí a decir ahora que es cosa del pasado. El pasado le vuelve. Señor Orellana, usted sale a la calle con un megáfono y diga Zapatero presidente y aplaudirle, no le van a aplaudir. Por favor, que fue una crisis inmobiliaria, por supuesto, pero es que la sagacidad, los rápidos reflejos de su presidente en el momento hicieron que embarráramos, que es que no las vio venir. Sí, para ir terminando, señor Verde. Lo único que vio venir fue los brotes verdes. Los brotes verdes. Hemeroteca, que además es que queda de verdad plausible. Y mire, cuando hable con su amigo, que es logopeda, seguro que va a convenir lo siguiente. Agradecerá como mucho personal sanitario que esos contratos no de 13 horas semanales, sino de días sueltos, que su gobierno durante años estuvo aquí haciendo en la Junta de Andalucía. Por cierto, su portavoz, señor Pérez, que era delegado de aquí de Salud, estaba al corriente de ello. Eso era contratos basura. Esa era la precariedad laboral. Por eso digo que con altura de miras, ya que vamos y hemos apoyado esta moción, lo que estoy diciendo es que aprovechemos y cambiemos el sistema. Momento. Señor Verde, vaya usted terminando y señor Orellana, por favor, no interrumpa. Es que entonces no terminamos nunca. Yo les puedo dejar hasta unos minutos que debatan, pero si el debate merece la pena, es que si ponen así, no merece la pena porque no entendemos y no nos perdemos todos. Señor Verde, para ir terminando, por favor. Para finalizar, simplemente la enmienda de adicción al respecto de la enmienda que yo he propuesto, ¿cómo quedaría redactada de cara a...? Señor Orellana. Para que lo recoja la mesa, no sé. Está... la enmienda que ya sí... ¿Lo leo yo como secretaria? Venga. Porque, entre otras cosas, a lo mejor el resto no pueden que hayan tenido conocimiento literal. La primera enmienda, a propuesta del equipo de gobierno y luego con la introducción también de la Junta de Andalucía, quedaría instar al Gobierno de España y de la Junta de Andalucía a cumplir a la mayor brevedad posible con el compromiso anunciado por el presidente del Ejecutivo el pasado mes de enero para invertir 750 millones de euros en iniciativas que favorezcan el empleo juvenil, en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia. Podemos modificarlo para que encaje un poco en la redacción y dejarlo, instar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a cumplir a la mayor brevedad posible con los compromisos anunciados. ¿En plural? Con los compromisos anunciados para cumplir con las iniciativas que favorezcan el empleo juvenil. Señor Verde, entonces ya no, es que cambia un poquito. No tiene sin problema ninguno, redacción. se trata de un espíritu muy constructivo. Pues entonces, si es tan amable, señor Orellana, me la pasa ahora cuando pueda con una nueva redacción. Vale, gracias. Pues siendo así, pasamos a votar la moción.
Entonces queda aprobada la iniciativa con una enmienda de adición a propuesta del equipo de Gobierno, aunque haya sido consensuada la redacción también con el equipo proponente. Gracias. Pasamos a la última moción que presenta el Grupo Municipal Adelante Málaga, Remedios Ramos Sánchez, relativa a la conmemoración del 90 aniversario de la Segunda República. Señora Ramos. El 14 de abril de 1931, hace 90 años, justamente este mes, la ciudadanía acabó con un régimen monárquico corrupto que hacía aguas en lo social, en lo económico y en lo político. El pueblo exigía mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y decidir su destino, y con sus movilizaciones nos trajo la Segunda República. Fue el 12 de abril de ese mismo año cuando las elecciones municipales, que se celebraron con absoluta normalidad en el conjunto del Estado español, el pueblo apostó decididamente por poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y propiciar el advenimiento de una forma de Estado republicano. Pero en esta iniciativa, en la que optamos firmemente por un modelo de Estado republicano frente al monárquico, lo que traemos como propuesta es la necesidad de poner en valor un periodo de nuestra historia que entendemos que es necesario dignificar debido a los enormes avances sociales que supuso y de los que pasamos a exponer unos meros ejemplos. La República sabía que la educación era la mejor herramienta para defender a la población de la incultura y que suponía un elemento indispensable para un pueblo que pudiese considerarse libre. Por ello, en el primer bienio se construyeron 10.000 escuelas, más que en todos los años del reinado de Alfonso XIII, y se contrataron a 7.000 maestros y maestras. Se potenció especialmente la alfabetización en las zonas rurales gracias a las misiones pedagógicas que se encargaron de la edificación de bibliotecas, centros culturales, coros y teatros. Por otro lado, el 1 de octubre, la moción pone abril, es una errata, del 31, las Cortes de la Segunda República aprobaron el derecho a voto de las mujeres. Esta reforma que equiparaba los derechos electorales para los ciudadanos de ambos sexos mayores de 23 años. Además, se aprobó durante este periodo la ley del divorcio, el matrimonio civil y, además, de la regularización del aborto. En materia de derecho de representación, se instauró un sistema parlamentario que garantizaba la libertad de pensamiento y la militancia política y sindical. Tal fue así que en las elecciones de 1933 hasta 26 partidos consiguieron representación parlamentaria, beneficiándose así de la democracia y la libertad de elección de los españoles y españolas. En esta exposición de motivos no entendemos necesario ahondar en todos los avances conquistados en el periodo de la Segunda República, que fue cercenada a golpe de misil y fusilamiento, como bien sabemos, en nuestra ciudad, víctima de la mayor masacre civil perpetrada por el franquismo y sus aliados fascistas en la mal llamada desbandada. A las víctimas les gusta que se les diga la huida, ya que entendemos que a esta altura, 90 años después, cualquiera que se considere demócrata es consciente de ello y de la necesidad de ponerlo en valor. Por tanto, los acuerdos que nosotras traemos hoy a esta comisión es que, en conmemoración de este periodo de nuestra historia, que tanto avance supuso como la conmemoración anteriormente, se hizo en el Ayuntamiento de Málaga la bandera republicana cada 14 de abril. Que cada 14 de abril el Ayuntamiento... Sí, señora Ramos, para terminar. Y que cada 14 de abril el Ayuntamiento de Málaga organice actos conmemorativos y divulgativos de este periodo histórico, así como que promueva actividades encaminadas a la rehabilitación política y cívica de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de la represión franquista, ya fuese durante el alzamiento militar o durante la posguerra. Gracias, señora Ramos. Había pedido la intervención el señor Casá. Adelante. Gracias, presidente. Seguro que lo que más preocupa a los malagueños en su día a día y en medio de una pandemia es la moción que traen ustedes aquí. Pero ya que la traen, no me resisto a rebatir y a poner de manifiesto algunas falsedades que ustedes dicen y expresan en esta moción y además que hacen bandera ya desde hace años, ¿no? Por lo menos desde que entré en esta institución. Ustedes hablan que el pueblo apoyó masivamente la instauración de la República, votando en el año 31 unas elecciones municipales. Lo hizo tan masivamente que fueron los monárquicos los que ganaron. Fíjese usted. Además, lo que sí hicieron bien
los republicanos fue pues, tomar la calle y asaltar las instituciones. Y lo que hicieron fue instaurar la República. Pero los españoles ni tan siquiera pudieron votar su Constitución. Hablan ustedes de libertad de pensamiento y otros avances, además constantemente. Yo no sé si para ustedes la libertad de pensamiento es quemar iglesias, como ocurrió aquí en Málaga, mientras las autoridades miraban para otro lado. Pero lo que es indiscutible es que la República se hizo a medida de la izquierda, además con un espíritu muy vengativo y poniendo un foco muy claro con la otra parte, la otra España. Recuerden que en el año 1934 la izquierda intentó un golpe de Estado porque no logró ganar las elecciones del 33. Ustedes se ofenden cuando se pone en duda que la Segunda República es el periodo más glorioso de la historia de nuestro país, pero eso es totalmente falso. Si algo caracteriza a la República fue la voluntad de no llegar a consensos y de imponer líneas de pensamiento, algo muy parecido a lo que vivimos en la actualidad. Por eso fracasó. Recuerden lo que decía Largo Caballero de las elecciones, que si ganaba la izquierda, pues era parte del proceso, pero que si ganaba la derecha había que ir a la revolución, a las armas. Esta era una de las perlas que... Sí, adelante, señor Casá. Gracias, presidente. Largo Caballero. Ya para terminar, por cierto, es una falta de respeto absoluta poner una bandera no constitucionalista en una fachada de una institución. Respetemos nuestra bandera y nuestra Constitución, lograda con el consenso de todos, incluso de ustedes, sí, de ustedes, los que están sentados ahí. Y recuerden lo que decía el general republicano Vicente Rojo, que dijo que la bandera tricolor lo único que consiguió fue dividir a España, porque no nació del pueblo, sino de una minoría sectaria. Tomen nota y actúen en consecuencia. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, señora Losada. Gracias, señor presidente. Yo es que no sé qué haríamos un mes si no nos traen ustedes algo de la guerra civil. Muchas gracias, es algo muy útil para los malagueños, ustedes que se jactan de estar en la calle, tomándole el pulso a la ciudadanía, pues bajen a la calle a ver si a alguien le interesa este discurso guerra civilista. Bueno, mire, se lo voy a decir muy sencillo, y es el 14 de abril que cada uno lo celebre como quiera. Ya hacen ustedes bastantes aspavientos para llamar la atención colgando la bandera republicana en su grupo. Incurren constantemente en el guerracivilismo, que me parece de una irresponsabilidad tremenda. Eso sí, a las celebraciones del Día de la Constitución ustedes no van, porque consideran que la transición, que fue un espejo para todo el mundo, es un régimen. Ojalá estuvieran a la altura de sus antecesores, que supieron negociar, aparcar las diferencias y ayudarnos a entrar en los 40 años de mayor prosperidad que ha visto este país. En cuanto a conmemorar la República, en todo caso podríamos hablar de divulgar, como hacemos con otros periodos históricos. Pues supongo que en la divulgación pues aceptarán ustedes también que hablemos de lo que fue la República. Les recomiendo el libro de Chávez Nogales de A Sangre y Fuego, y supongo que tampoco les importará que los historiadores que vengan pues hablen de quemar de iglesias, de imágenes cofrades, que ahora cuando vamos a visitar alguna cofradía nos explican siempre no hay imagen que no se quemara durante la Guerra Civil, el destrozo patrimonial y otros episodios negros, porque si hablamos de historia vamos a hablar de la historia objetivamente, no de reescribir la historia. Mire, le voy a decir una cosa. Creo que deberían aprender de sus mayores, a los que respeto profundamente, de la pasionaria sentada en el Congreso, de la visión de Estado que tuvo Anguita o de Carrillo.
Solo miran al pasado, como le digo, para utilizarlo y no pasan página por tacticismo político. Les digo que es muy peligrosa su actitud. Señora Doña. En la agitada historia de nuestro país, el 14 de abril de 1931 se abrió una ventana a la esperanza. La declaración de la Segunda República hace ya 90 años fue la manifestación pacífica de una sociedad que quiso vivir el sueño de la democracia y que lo consiguió con las urnas. Solo la barbarie y la sinrazón fueron capaces de conseguir frustrar el enorme caudal de ilusión que recorrió España en ese momento. Lo que ocurrió tras las elecciones municipales del domingo 12 de abril del 31 fue, sobre todo, un asombroso paréntesis en la historia contemporánea de nuestro país. Los primeros resultados de las elecciones municipales eran contundentes. El bloque republicano-socialista había triunfado en todas partes. La República intentó dar respuesta a los principales problemas que habían lastrado y retrasado la evolución de nuestro país, presentándose como una fórmula de convivencia entre los españoles dentro de la construcción de un sistema democrático, pluralista, participativo e integral. El nuevo régimen democrático confió en que sería posible levantar de nueva planta una sociedad democrática más libre, más justa, más solidaria, promulgando una legislación favorable a los intereses de los trabajadores, afrontando una amplia labor de laicización y secularización del Estado, otorgando el derecho al voto a las mujeres y extendiendo a los más desfavorecidos los beneficios de la cultura y la enseñanza. En la edición del 15 de abril de ese año, El Socialista se hacía eco de la proclamación de la Segunda República con titulares a 7 columnas en su primera página. Con un contundente, ayer se proclamó la República en España, que antecedió a El Pueblo se entregó a manifestaciones de delirante entusiasmo. El diario Obrero ofreció un número dedicado íntegramente a los resultados políticos del triunfo electoral. En la columna central y bajo un recuadro en el que se informó del nuevo gobierno que presidiría Niceto Alcalá Zamora, del Partido Socialista Obrero Español, anunció su decisión de prestar todo su apoyo al naciente régimen republicano, a cuyo logro tan activamente habían contribuido nuestros dos organismos nacionales, y oponerse con toda la energía a cualquier intento encaminado a obstaculizar el normal desarrollo de la República que comenzó entonces. Acompañaron en el gobierno a Alcalá Zamora Alejandro de Rux, Fernando de los Ríos, Miguel Maura, Indalecio Prieto, Álvaro de Albornoz, Marcelino Domingo, Manuel Azaña, Santiago Casares, Diego Martínez Barrio y Francisco Largo Caballero. Toda aquella época reformista quedó abruptamente interrumpida por el golpe de Estado de julio de 1936, perpetrado por Franco y por una parte de la derecha española que desencadenó una cruenta guerra civil y terminó en la feroz dictadura franquista que reprimió sin piedad a los demócratas y condujo al exilio a miles y miles de compatriotas que se vieron inmersos en un nuevo combate contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Sus luchas en los campos de batalla europeos y también su contribución a la victoria contra el fascismo y el nazismo está inscrita en la historia y gracias a ellos y a ella formamos parte de la memoria democrática europea. Y para terminar, ya sí que termino el primer turno, espero que esta primera intervención haya servido como conmemoración y divulgación a este periodo histórico, como solicita el grupo proponente en su segundo acuerdo, al que votaremos a favor, como no puede ser de otra manera, al cumplirse los 90 años de aquel 14 de abril de 1931. Señora Doña, si la moción de la señora Ramos hablara de historia, de reconciliación, de concordia, pues yo estoy seguro que todos los aquí, el resto de grupos que han hablado y el señor Casado hubiéramos votado a favor. Claro que estamos a favor de la historia y de reconciliación y de concordia, pero es que no sé si se salió usted la moción. Usted ha soltado esa historia, que por cierto, lo de Pacífica, hubo más de 2.000 muertos en las calles en el 31. Pacífica poco. O sea que también revise usted la historia. Pero efectivamente, si fuera así, todavía lo haríamos. Pero es que resulta que si uno lee la moción, pues respetando además el derecho de la señora Ramos y de parte de su grupo a creer en la República y a ponerla en valor, a mí me parece bien, pero es que la moción
Lo que nos plantea el Ayuntamiento es una moción que habla de propaganda, de exaltación de la República, del conflicto, del resentimiento. Entonces, a eso tenemos que votar que no. A eso no. A otras cosas, cuando se ha hablado de memoria histórica, en este pleno siempre hemos votado que sí. Pero esta moción no va de eso, no va de memoria histórica, no va de historia, va de interpretación, de resentimiento y de ese tipo de cosas. Y como bien ha dicho la señora Losada, que yo no me atrevo muchas veces a la señora Ramos a decirle nada, pero sí el consejo de que es difícil, desde fuera, que alguien puede pensar que por qué se propone desde el grupo suyo una moción para saltar el 14 de abril cuando ustedes no celebran el 6 de diciembre. Es difícil que un grupo que no asiste al acto institucional de exaltación de la democracia, donde celebramos nuestra Carta Magna, sus 42 años, donde hablamos de democracia, de justicia, de igualdad, de libertad, de la que vivimos, no del pasado histórico, sino de la que vivimos, de la que disfrutamos y la que hace estar aquí reunida a todos los presentes, no se vaya y no se diga aquí estamos y estamos a favor de la Constitución, es difícil que nos convenza a los demás de celebrar otras cuestiones pasadas que efectivamente serían historia y sería bueno estudiar, pero que la moción, ya le digo, si usted se la lee tranquilamente, no va de eso, va de cuestiones reivindicativas a las cuales el resto del grupo, desde el respeto, pues no aceptamos y no compartimos. Nuestro voto también será no. Señora Ramos. Sí, gracias por la extraordinaria lección de historia, señor Casá. Me ha encantado oírle por primera vez desde que soy concejala en este ayuntamiento. Los malagueños y malagueñas están esperando que usted traiga iniciativas a este salón de plenos, que las traiga a la Comisión de Economía, a la Comisión de Derechos Sociales, a cualquier otra. Y le están esperando escuchar también que usted oiga, se posicione, debata, como hacía la anterior legislatura. A mí me ha sorprendido no oírle abrir la boca, solo levanta la mano. Los malagueños y malagueñas que le pagan su sueldo están esperando que usted traiga iniciativas a este salón de pleno para los malagueños y malagueñas que usted defiende. Nosotras defendemos la República y también defendemos a los malagueños y malagueñas y traemos iniciativas. Con lo cual le estoy diciendo que me alegra oírle y que si para oírle en este salón de pleno y en estas comisiones tenemos que poner la palabra República en cada iniciativa. Sí, adelante, señora Ramos. A lo mejor nos planteamos poner República en cada iniciativa y así le oigo hablar, que le echo de menos. Señora Losada, el derecho a voto lo trajo la República y quizás nosotras estemos aquí sentadas gracias a los logros que tuvo la República con respecto a las mujeres. Derecho al divorcio, derecho al aborto, derecho al voto. Y si estamos hablando de educación, no es una moción incendiaria, estamos hablando de educación. Y voy a poner un detalle simplemente que se ha vivido y se vive en muchas familias. Como hemos hablado antes, que la generación más preparada está viviendo peor y tiene peores condiciones que la de sus padres, hay otra generación. La generación de los niños y niñas que nacieron después del golpe de Estado franquista. Y la generación en la que sus padres fueron educados en la República y sabían leer y escribir. ¿Saben ustedes una cosa? Yo siempre me pregunté, ¿por qué mi abuelo sabe tanto? Sí, vaya terminando. ¿Por qué mi abuelo sabe tanto? En mi casa hay libros del Quijote y mi padre es prácticamente analfabeto. ¿Saben ustedes por qué? Porque él se educó en la época de la República. Lo asesinaron. Mi padre se crió huérfano y no pudo estudiar. Y ahí está la respuesta de esa pregunta que un adolescente se hacía. ¿Por qué mi abuelo era tan listo? Sabía tanto. Y mi padre apenas sabe leer y escribir. Intervenciones pedidas. Señor Casal, señora Losada. ¿Hace falta? Yo muy brevemente. Solo quería decir que esta Concejalía de Cultura y yo como delegada de Cultura desde el primer día estoy fomentando las conferencias de historia. He hecho varios ciclos y voy a seguirlos haciendo. De las distintas épocas de la historia, de los que fueron buenos para aprender de ellos y de los que fueron malos para que no se repitan. Lo que no viene a imprimir a este tipo de conferencias ningún tipo de matiz político, porque creo que la historia se tiene que objetivizar lo máximo posible. Por lo tanto, tenga usted la seguridad que yo haré conferencias y haré charlas para que se aprenda de ese periodo y los oyentes sacarán sus propias conclusiones. Muchas gracias. Señora Doña, ¿necesario? Sí.
Básicamente para posicionar el voto de la iniciativa. El primero ya le he dicho que creo que con mi intervención ya está más que claro que nuestro apoyo al punto segundo va a ser así. Y no podemos apoyar el primer acuerdo, ya que la justicia ya hace tiempo que falló contra varios ayuntamientos, como por ejemplo el de Buñol o el de Barxeta, por izar en 2017 la bandera republicana para conmemorar el 14 de abril. Por otro lado, hace unos días la Junta Electoral obligaba también la retirada de la bandera de la localidad de Pinto. Hemos de actuar conforme a ley, que es clara y fundamentada en las normas de convivencia constitucionales que nos dimos en el 78, que son las que hemos de respetar todos y todas. Señor Verde. Gracias, presidente. Voy a ser breve, porque como bien dice la señora Ramos, hay una generación que hemos nacido en democracia. Después de la transición. Gracias a eso hemos superado muchísimo. Pero ese virus que intentan inocular constantemente es muy grave. Mire usted, habla de aquella niña que se pregunta que por qué su abuelo sabe leer y escribir. Pues le habla uno que nunca pudo conocer a su bisabuelo, precisamente porque esa gran república decidió que tenía que tener un tiro en la nuca. Entonces, vamos a despejar el camino, vamos a dejar eso atrás, que lo dejamos en el 78 y ustedes en el 2021 quieren seguir trayendo la colación. He nacido en democracia, mi hija ha nacido en democracia y no quiero, ni mucho menos, que ya que hemos enterrado el franquismo, desenterremos también otros muertos. Muchas gracias. Pasamos entonces a votar. Votación separada del punto 1, ¿no? Efectivamente. Vamos a votar primero el punto 1. Vamos a votar primero el punto 1 de la moción de la señora Ramos. Sí, vamos a intentar otra vez. Se ha apagado de repente. Votamos el punto 1. El resultado de la votación del acuerdo número 1 son 2 votos a favor y 13 votos en contra. Ahora vamos a pasar a votar el punto número 2. El resultado de la votación del acuerdo número 2 son 7 votos a favor y 8 votos en contra. Luego no prospera la iniciativa. Hemos terminado los puntos de mociones. El punto urgente ya lo habíamos adelantado, no hay nada más urgente. ¿Alguna información? ¿Ruegos? ¿Preguntas? ¿Una cuestión? Pues nada, muchísimas gracias por la participación y levantamos la sesión.